Buenas tardes. Alexa, prenda la luz. Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Susan. Ok, les cuento qué vamos a ver hoy. Bueno, mi nombre es Gina Montenegro, soy la profe de este curso. Vamos a tener 4 sesiones sincrónicas. Sin embargo, ustedes van a ir trabajando durante todo el cuatrimestre individualmente a nivel virtual. De todas formas, por favor, apunten por el número de teléfono 8939-3270. Esto es para que tengan mi número de teléfono por si tienen alguna duda con alguna tarea o algo y me pongan un mensaje por WhatsApp. ¿Ok? Si yo no estoy dando clases, contesto inmediatamente. Entonces les voy a contar qué vamos a ver en la clase de hoy. En esta sesión sincrónica vamos a ver, bueno, saludarlos y vamos a hablar de elementos de netiqueta, que este es un curso introductorio, entonces vamos a hablar de lo que es la netiqueta, de la comunicación en los procedimientos lingüísticos de Müller, que son los libros que ustedes están leyendo, redacción también de Müller, que es el otro libro que también están leyendo. Vamos a hablar de la elección del tema de investigación, que es el trabajo final que se solicita para aprobar este curso. Y por último, vamos a ver los foros académicos y las fechas importantes. Esta generalmente no la doy, pero me he dado cuenta que es importante que estemos como explicarles cada parte, porque a veces como que uno se pierde, especialmente los que están empezando, se pueden perder un poco en la dinámica del curso. Entonces vamos a verlo parte por parte. Si tienen cualquier duda, por favor, no duden en detenerme, porque estoy para eso estoy aquí, ¿verdad? Entonces, si quieren, veamos primero la etiqueta. ¿Aquí de qué carrera son? Yo de agronomía. Agronomía, Yo agronomía también. todos de agronomía, Agronomía también. ok. Steven, Kevin, Kelly y Diana también son de Agronomía, agronomía profe. o agronomía Steven. Kevin, Sí. Kevin, ¿estás por ahí? Y aquí, profe, es que estaba viendo y es que tenía el micrófono apagado, entonces no podía responder. Ah, ok, agronomía también. Sí, agronomía. ¿Y Kelly? Agronomía también. Y Diana. Agronomía igual, profe. Ah, ok. ¿Cómo les fue con el foro, en el primer foro, el de introducción? Pero Yo yo creo que siento que bien, bien, es profe. que estaba ahí bien explicado, entonces estaba muy bien. Sí, ese es, el primer foro es no se les olviden las réplicas a los compañeros. ¿Están empezando la carrera o ya están muy adelantados? Yo estoy Yo empezando, Yo. profe. Ok, vamos a ver estos elementos de la netiqueta. Como les digo, esto es un curso introductorio, por lo que es importante que veamos algunos elementos de la netiqueta en el sentido de que una vez que uno entra a una nueva comunidad, como es la comunidad virtual, pues hay ciertas normas que hay que seguir. Entonces veamos lo que es la netiqueta, que no es más que el conjunto de normas de comportamiento y comunicación en el entorno digital, es decir, dentro de las clases virtuales y en las redes sociales y todo, hay que seguir ciertas normas de comportamiento. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que cuando entramos a una nueva comunidad, en este caso la virtual, tenemos que conocer las formas particulares de comunicarse dentro de esta comunidad. Entonces, en ese sentido, buscamos, siguiendo esa etiqueta, buscamos facilitar la convivencia en la red, de forma que todo sea como más tranquilo, más cordial y más seguro también. Entonces, elementos que vamos a tocar, lo primero, y yo creo que es lo más importante, es que nunca podemos olvidar que la persona o que detrás de esa pantalla a la que le estamos escribiendo hay una persona.
O sea, ahí hay alguien que tiene sentimientos, que también siente, o sea, que piensa diferente tal vez que nosotros, ¿ok? Pero es una persona a la que no deberíamos tratar mal, ¿verdad? Entonces siempre pensemos que ahí hay una persona. La segunda es seguir las mismas normas de comportamiento a nivel de educación que seguimos siempre. Buenos días, buenas tardes, eh, gracias, me despido. Por ejemplo, en los foros académicos es importante que siempre saluden antes. Buenas tardes, mi nombre es tal, estudio la carrera tal. A continuación, mis respuestas a la pregunta tal. Recuerden que hay que poner la pregunta que eligieron. Tercero, no escribir todo en mayúscula. Cuando escribimos todo en mayúscula, lo que estamos haciendo es gritar. Entonces, tratar de no escribir todo en mayúscula. A veces uno puede escribir una palabra en mayúscula como para enfatizar algo, ¿verdad? Pero la idea es no escribir todo en mayúscula. Respetar el tiempo y el ancho de banda de los demás. Esto es muy importante porque hay veces se nos olvida y podemos mandar cosas que los demás no pueden bajar. Mantener la compostura y la amabilidad dentro del foro. En ese sentido, cuando estamos haciendo el trabajo, cuando estamos haciendo los foros, es importante mantener la compostura y la amabilidad en las, ¿cómo se dice? En las reacciones que ustedes van a tener a los compañeros. Compartir nuestros conocimientos con terceros, eso es muy importante y se va a parecer mucho a uno que vamos a ver más adelante, que es tratar de ayudar a los demás y tratar de mantener los debates en un ambiente sano y pedagógico. Recuerden que una persona piense diferente a ustedes no significa que esté equivocada, significa que es diferente, que piensa diferente. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Respetar los datos de los demás es muy importante y no aprovecharnos de nuestras ventajas a la hora de manejar la computadora y todos los elementos tecnológicos, ¿verdad? De esta forma comprender, obviamente, los errores de los demás, igual que esperamos que nos entiendan en los errores nuestros. Es decir, al fin y al cabo, todo lo que estamos hablando es que debemos tener empatía y conservar la educación igual que la conservamos en la vida real. Ahora, ustedes van a hacer una presentación. En este curso, ustedes hacen un trabajo escrito, pero también deben hacer un video y una presentación oral. Para eso, sí tenemos que tomar en cuenta, y para este curso y para todos los demás, como les digo, esto es un curso introductorio, por lo que vemos todo esto para que a ustedes les sirva para los demás cursos. Entonces, primero que nada, buscar un espacio adecuado para presentar. ¿Esto qué significa? Bueno, que pensemos, ahorita Teams tiene la ventaja de tener este tipo de fondo que uno puede poner y está bien, pero también pensar en el adecuado, ¿verdad? Porque hay veces que ponemos algo como en la playa o en el espacio exterior o cosas así que pueden ser muy llamativas y entonces te quitan el protagonismo cuando estás exponiendo. Entonces hay que cuidar eso, ese espacio adecuado. Si no vas a usar un, un, un fondo de Teams, cuidar en la casa del espacio, es decir, tratar de no tener muchas cosas que llamen la atención, flores y cuadros y todo que llamen la atención más que lo que vas a llamar vos. Controlar la iluminación, en ese sentido es importante que se pueda ver a la persona. Tanto para el video como para la exposición es importante que ustedes se vean. Cuando se habla de la escenografía, es de lo mismo que les estaba hablando, de cuidar los elementos que hay detrás de ustedes a la hora de exponer. Y cuidar la presentación personal. Esto significa, pues sí, por lo menos camisa o blusa, ¿verdad? No presentarse en pijamas y por lo menos haberse bañado. Lo digo porque tengo estudiantes en otra universidad que les doy a las 8 de la mañana y un día de estos un estudiante le dije, prenda la cámara y estaba entre las cobijas. Ustedes me van a creer. Qué envidia me le tuve, vieran. Pero bueno, cuidar eso, prestar atención al entorno, en este sentido, qué sé yo, hay veces que tenemos animalitos en la casa, los perritos, gallinas, gallos, etcétera. Cuidar
de que sacarlos del espacio donde nosotros vamos a exponer, darles de comer antes como para que no nos hagan un escándalo cuando estamos exponiendo. Tratar de no comer o no beber mientras que están exponiendo y tampoco hacer otras cosas mientras exponen. La idea es que dediquen su atención a lo que están haciendo. Cuidar el lenguaje verbal y corporal a la hora de exponer, porque una cosa es exponer así y otra cosa es exponer así. Entonces, cuidar ese lenguaje verbal y corporal a la hora de exponer. Y seleccionar bien el encuadre cuando estamos exponiendo. ¿Alguna duda aquí? No, Por ahí profe, está para todo mí bien. todo claro. Ok, ahora veamos. Vamos a empezar a ver lo que es la comunicación del primer libro, que es uno de los primeros foros que ustedes van a tener que llenar o que van a hacer esta semana entrante. Vamos a exponer esto. Ok, la comunicación. Entonces, esto está basado en Müller y en los trabajos que ustedes van a hacer en el foro siguiente que van a hacer. Entonces, primero, en esta clase vamos a ver lo que es expresión y comunicación, elementos de la comunicación, tipos de comunicación, clasificación de los mensajes y la parte de denotativo y connotativo. Y dentro de lo connotativo, todo lo que son los procedimientos lingüísticos que utilizamos dentro del lenguaje connotativo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la diferencia entre expresión y comunicación. Según Müller, la expresión es cuando manifestamos o exteriorizamos un pensamiento, un sentimiento, un estado de ánimo, sin necesidad de esperar respuesta de otros individuos. ¿Ok? No se lo estamos dirigiendo a nadie en particular. Eso es una expresión. Y la comunicación, sí, la comunicación es transmitir un mensaje a un receptor, utilizando un código en que ambos conozcan y un referente que sea conocido por ambos. Por ejemplo, si yo les digo, qué lástima que perdimos, ¿de qué podría estar hablando? De un videojuego o de una apuesta. Sí, pero si en este momento histórico, hoy, 31 de mayo, yo digo, ay, qué mala nota, ¿cómo perdimos? ¿Cómo fuimos a perder? ¿Cómo fuimos a perder el miércoles? Tema sensible, profe. Ok, vos sí me entendiste. Ok, tenemos un referente común. Todo Costa Rica estaba viendo el partido. Perdón, no te entendí, Kevin. Haber perdido, pero de ahí no queda de otra. Bueno, yo no perdí, lo usé como ejemplo, porque vean qué moradita que soy yo, ¿verdad? Pero a eso me refiero. Hay un referente común como costarricenses, todos este miércoles, bueno, yo no lo vi el partido, pero este miércoles todo el mundo estaba hablando del partido. Entonces hay un referente común entre todos que sabemos de qué se está hablando. Ahora también todos hemos tenido ese amigo que tiene pensamiento saltón, que vos estás sentado con alguien y de un momento a otro te sale con una cosa y después te sale con otra y te sale con otra y después se devuelve la anterior y uno le entiende lo que está diciendo, pero cuando llega alguien que no los conoce tanto, no entiende de qué están hablando y dice, pero ustedes de qué están hablando. Precisamente por eso, porque no existe ese referente común. Entonces, todos esos elementos se unen para la comunicación, porque la comunicación es un proceso que se da con la intervención de ciertos elementos que si trabajan al unido, si trabajan de forma integral, van a producir la comunicación. Si uno de estos elementos no está trabajando al unísono con los otros, la comunicación falla. En ese sentido, podemos ver que los elementos de la comunicación son el emisor, que es el que da el mensaje, el receptor, quien es el que lo recibe, el mensaje, que es el mensaje en sí, lo que se dice, el código, que va a ser el lenguaje o incluso el lesco en el que se dice el mensaje,
La idea es que este código sea conocido por emisor y receptor. El canal, que es el medio por el que va el mensaje, aquí podemos decir que si es en persona son las ondas sonoras, o en el caso de nosotros ahorita sería Internet. Y la situación o contexto, que es en donde se da el mensaje, porque es muy diferente dar un mensaje en una plaza que darlo en una oficina. Y yo incluiría a estos elementos, les incluiría lo que hablábamos ahorita, el referente, ese conocimiento común que comparten emisor y receptor para comprender el mensaje. Entonces, estos son los elementos de la comunicación. Veamos qué tipos de comunicación hay. Tenemos, obviamente, la verbal, oral o escrita, y la no verbal. ¿Ok? Los gestos y todo eso es lo que entra en la comunicación no verbal. Y entonces podemos clasificar los mensajes. Los mensajes se pueden clasificar. Primero, por la intención la intención dominante del emisor, es decir, lo que quiere el emisor con ese mensaje. Entonces puede ser referencial o informativo, en donde el emisor lo que quiere es transmitir información objetiva sobre X tema. Puede ser un apelativo o conativo, que es cuando el emisor quiere influir en el receptor o imponerle a hacer ciertas conductas, o incluso puede ser expresivo, en donde solo se están expresando sentimientos o emociones o estados de ánimo. Entonces, esta es la primera forma en que podemos clasificar los mensajes, si es una intención, según la intención dominante del emisor. La segunda es, perdón, clasificar los mensajes de acuerdo a la relación que hay entre emisor y receptor, que puede ser unilateral, por ejemplo, cuando estás viendo tele o estás en radio, que solo estás oyendo, o bilateral, que es cuando ambas personas hablan y responden, cuando hay intercomunicación, cuando es recíproco. Entonces, también podemos clasificar los mensajes de acuerdo a la relación entre emisor y receptor. Por ejemplo, ustedes están haciendo que mi comunicación sea unilateral cuando yo espero que de verdad sea recíproca, es decir, que ustedes también puedan hablar. Y la tercera clasificación de los mensajes es según la naturaleza de los signos utilizados. Y de aquí estamos hablando del código, que puede ser sonoro, visual, audiovisual, táctil u olfativo. ¿Ok? Entonces, esas son las tres formas en que podemos clasificar los mensajes según Müller. Por otro lado, a la hora de expresarnos, nuestras frases, nuestra comunicación, puede tener un valor denotativo o un valor connotativo. Cuando hablo del valor denotativo, me refiero al sentido literal. ¿Ok? Es cuando yo estoy diciendo algo y lo estoy diciendo en sentido literal, tal y como aparece en un diccionario. Es un valor, pues no voy a decirles objetivo, porque yo no creo en objetividad valorativa, pero menos subjetivo, lo menos subjetivo posible. Es decir, es lo que es. Eso es el valor denotativo del mensaje. Ahora sigue el valor connotativo del mensaje. Cuando hablamos del valor connotativo del mensaje, nos referimos a la capacidad que tienen las palabras, la capacidad que tiene el lenguaje como tal para expresar y despertar sentimientos en el receptor, de producir respuestas emocionales. Entonces aquí ya no estamos solo definiendo, ¿ok? Estamos connotando, no denotamos, sino que connotamos. ¿Ok? Entonces son esas dos formas en las que nos vamos a comunicar y con las que vamos a escribir. En este momento vamos a hablar de la redacción que ustedes hacen cuando contestan los foros, cuando hacen el trabajo final, etcétera. Vamos a hablar de ese tipo de información o de ese tipo de redacción que ustedes van a hacer. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio.
Susan, contame de manera denotativa qué pasó en el último terremoto en el que viviste. Susan, ¿estás por ahí? Kelly, jóvenes, alguien. Yo estoy todavía. Dime, Digamos, pero Kevin. lo que es connotativo, digamos, es No, como, dígame digamos, denotativamente qué pasó en el. denotativo. Dígame denotativamente qué pasó en el último terremoto. Digamos, decir que hubo un movimiento de tierra, entonces, digamos, entonces eso sería como denotativo, que es lo que verdaderamente pasó. Sí, ¿qué te pasó a vos? A mí nada, sí, digamos, Me refiero a qué fue lo que pasó ese día. ¿Vos estabas en dónde? en la casa, digamos, sí, entonces ella se movieron las paredes y Ok, eso fue todo, ¿no? eso es denotativo. Ah, Ahora, ya, ¿cómo diríamos connotativamente eso? fue pucha, sí, entonces ahí es donde, sí, connotativo, sí, no, En el no, connotativo yo diría, bueno, voy a decir el ejemplo yo. Como dijo Kevin, denotativamente en el último terremoto, pues la tierra se movió, las paredes se movieron y yo salí al patio, digamos. A nivel connotativo, yo les voy a decir que me morí del susto y salí corriendo. Cuando yo sentí que todo se estaba moviendo, lo único que quería era correr. Y salí corriendo porque me asusté muchísimo. ¿Ven la diferencia? La Ujú, ujú. denotativo es solo decir qué pasó, punto. Lo menos subjetivo posible. El connotativo implica sentimientos, implica emoción, implica ya como más humano. Sí, ¿Ok? sí, ¿Les queda ujú, claro ujú. esa parte? Sí, sí, ahí está claro, sí, y ahora sí es más como, digamos, de sentimiento, el connotativo es como más o menos lo que uno hizo, y lo otro es, digamos, y lo Lo denotativo denotativo, es lo que sucedió. pues las dos son lo que sucedió. Lo que pasa es que en el denotativo, cuando usted dice vamos a denotar algo, es Ujú, objetivamente, ujú, menos ujú, subjetivo. Y connotativo es ya con emoción, con sentimientos. ujú, ujú. Ok, Está bien. ok. Ahora vamos a ver. Vamos a ver los procedimientos lingüísticos que se utilizan con el lenguaje connotativo. Cuando usamos el lenguaje connotativo, que es el que se expresa con sentimientos y emociones, según Müller, aquí vamos a utilizar ciertos procedimientos lingüísticos que son los que nos van a apoyar en diferentes aspectos de la lengua. Entonces, dentro de estos procedimientos lingüísticos, tenemos todos estos, el semántico, el morfológico, el sintáctico, el léxico, lo gráfico y lo fónico. Vamos a verlos uno por uno. Entonces, primero es el semántico. El semántico es un procedimiento lingüístico que se refiere al proceso en el significado, es decir, en la semántica de las palabras. Y nos va a ayudar mucho a la hora de expresarnos, a la hora de redactar. Ustedes, este elemento semántico nos va a ayudar y les voy a contar cómo. Por ejemplo, a la hora de usar sinónimos. Yo puedo decir, la niña tomó el libro, la niña abrió el libro y la niña comenzó a leer el libro. ¿Ok? Al hacer eso, el texto está como cortado, como que hay puntos, ¿verdad?
Sin embargo, yo puedo utilizar sinónimos para hacer que el texto fluya. En este caso, yo puedo decir, la niña tomó el libro, luego lo abrió y comenzó a leerlo. Entonces, como ustedes ven, ni repito la misma palabra, las mismas palabras no son repetidas y le doy fluidez a la oración. Eso es utilizar un procedimiento lingüístico llamado semántico. Pero también tenemos los procedimientos lingüísticos llamados morfológicos, que lo que nos hablan es de la forma y la estructura gramatical, ¿ok? Que es donde nosotros creamos las palabras a partir de una base. Por ejemplo, la base, el verbo amar. Entonces, ella ama profundamente. El sustantivo derivado sería amor, donde le estoy agregando el or. Amor es esencial en la vida. Es una persona amorosa. Y el adverbio derivado que se comporta amorosamente. ¿Ok? Se añaden sufijos a la raíz del verbo para crear nuevas palabras que van a mantener una relación de significado con el verbo principal. ¿Para qué nos sirve esto? Pues lo mismo, ¿verdad? La idea de esto es tener más posibilidades a la hora de redactar la información que queremos usar. El otro procedimiento lingüístico es el sintáctico. Y cuando hablamos del procedimiento sintáctico, permítanme un segundo. Cuando hablamos del procedimiento sintáctico, se refiere a cómo se organizan las palabras en la oración según las reglas gramaticales. Es decir, cómo voy a organizar la información. Entonces, en este sentido, podemos trabajar a la hora de transformar una oración activa en una oración pasiva. La idea aquí es dar estructura en las oraciones y establecer relaciones entre las distintas partes de una frase. Entonces, por ejemplo, una oración activa que dice, el profesor explicó la lección, aquí el sujeto es el que realiza la acción. Entonces, una voz activa, porque el sujeto es el que realiza la acción. Sin embargo, también puedo hacerlo en pasivo y decir, la lección va a ser lo que importa, fue explicada por el profesor. Entonces es pasiva porque lo que importa en la frase es el objeto. Entonces veamos esto en la vida real, en nuestro trabajo. Cuando estoy redactando, yo puedo poner de una u otra forma la información de manera que ni estoy repitiendo palabras y lo estoy diciendo de otra forma. ¿Ok? Estos elementos nos ayudan para eso, para redactar, para que toquemos todos esos elementos, esas posibilidades que tenemos a la hora de redactar un trabajo. Léxico es otro que se refiere a la elección de palabras en función del contexto y el significado. Entonces aquí podemos trabajar desde dos puntos de vista. Uno puede elegir la palabra adecuada según la situación, la palabra o la forma de comunicarse de acuerdo a la situación, si es formal o informal. Si es informal, yo te digo, ay, mira, ¿por qué no vamos al cine mañana? Si es formal, a nivel de trabajo, yo le puedo decir de otra forma, ¿verdad? Disculpe, ¿usted podría tener tiempo mañana para reunirse conmigo? Entonces, son diferentes las formas léxico, la forma en que yo voy a comportar, cómo voy a utilizar el léxico, las palabras, la estructura de las palabras a la hora de comunicarme de una forma formal o informal. O también de acuerdo a lo que significan las palabras. Yo puedo decir que María es muy inteligente, ¿ok? Pero también puedo decir que María es muy perspicaz. Entonces yo digo, es muy inteligente, eso es muy grande, ¿verdad? Pero yo lo que me refiero es que, que es perspicaz en el sentido de que se da cuenta de lo que está pasando en todo lado. ¿Ok? Entonces no es lo inteligente, sino lo perspicaz.
Otro recurso del lenguaje, otro procedimiento es lo gráfico. Chicos, cuando no me explique bien, por favor me detienen para explicarles de nuevo, por favor. El otro elemento es lo gráfico y es el que se refiere al uso de signos gráficos y ortográficos, todo lo que es la acentuación, las mayúsculas, la puntuación, todos los elementos visuales que sirven para estructurar, organizar y dar significado a un texto escrito. En este sentido, yo no sé si les ha tocado en algún momento leer un texto en donde no hayan comas o estén mal puestas. Hay veces que no se entiende lo que se quiere decir o que falten todas las tildes. Entonces hay que cuidarse mucho en este sentido para poder expresarse de la mejor manera a nivel escrito, como profesionales, como estudiantes. Nuestra carta de presentación precisamente es eso, ¿verdad? La comunicación escrita. Así que tenemos que cuidarnos muchísimo en ese sentido. Yo generalmente lo que les puedo decir es que cuando escribo algo, porque todos estamos aprendiendo, yo, como les decía en la mañana, yo tengo 30 años en esto y aún yo estoy aprendiendo a redactar, porque todos los días tenemos que practicar. Yo lo que hago es que le escribo lo que tengo que escribir y mentira, no les voy a mentir con el cuento de lo vuelvo a leer para ver si estoy bien escrito, porque mentiras que uno acabando de revisar o de hacer un trabajo lo va a leer otra vez. Yo eso no lo creo. Bueno, yo no lo puedo hacer. Yo me espero 2 horas o 3, bueno, si no tengo a nadie que lo lea, pero si no, me espero 2 horas o 3 y lo vuelvo a leer en voz alta, siguiendo los signos ortográficos para ver si se entiende y se lee, y se oye bien. Primero si se está entendiendo, porque cuando lo escribí, obviamente, yo lo entiendo porque yo lo escribí. Pero si lo leo en voz alta y me estoy escuchando con las comas y los puntos, por ejemplo, me doy cuenta si realmente se entiende. Entonces, 2 horas después o el día siguiente, si tengo tiempo, lo vuelvo a leer a ver si se entiende, que eso es generalmente lo que yo hago. Otro aspecto del lenguaje que nos sirve mucho es lo fónico. Y aquí esta es muy interesante porque no es solo a nivel textual, sino verbal, porque es la entonación y el acento prosódico, que son elementos básicos a la hora de, por ejemplo, diferenciar entre una afirmación y una pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿vas a la fiesta? O ¿vas a la fiesta? ¿Ven la diferencia? La entonación, cuando hay punto, uno tiene que bajar la voz, si no, tiene que subirla. ¿Vas a la fiesta? O ¿vas a la fiesta? ¿Ves la diferencia? Entonces aquí hay la diferencia a nivel fónica de cómo manejar este elemento para expresarse de la mejor manera. Ahora, dentro de estos signos connotativos, dentro de estos procedimientos de la expresión connotativo, tenemos otros elementos que nos ayudan mucho, que son más que todo figuras literarias que nos van a ayudar también a la hora de redactar. Por ejemplo, los sufijos y los prefijos. Los prefijos son los que se colocan antes de la raíz y los sufijos son los de después de la raíz. Esto puede modificar un poco el significado o función de la palabra. ¿Ok? Izar, por ejemplo, en personalizar, es un sufijo, o un prefijo como vice para vicepresidente, auto para automático. Otros son los hiperbatos, que es una figura retórica también, donde se altera el orden de las palabras. Entonces, por ejemplo, decía Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. O sea, que las golondrinas van a llegar a despedazarte el balcón como todos los años. Bueno, de todas formas, lo que quiero decir es que este hiperbato es una forma de decir lo mismo, pero cambiando las palabras. Es una forma en que podemos escribir para que suene mejor, para que llame la atención y para que suene más bonito.
Los signos gráficos se refieren al punto, a la coma, etcétera, que son los que nos van a ayudar también, los puntos suspensivos, las comillas, etcétera, que nos van a ayudar a redactar y a entender. Por ejemplo, las comillas son muy importantes. Ustedes todos al ser de agronomía van a trabajar con ICA CATIE y en ese sentido, pues todo lo que va textual va entre comillas. De todas formas, en la segunda sesión sincrónica les voy a dar una revisión. Ustedes lo tienen ahí, igual lo tienen que empezar a leer porque segundo foro tienen que usar citas y poner bibliografía. Ahí está en la página de las generalidades, en la página de Moodle. Ustedes encuentran en las generalidades el sistema ICA-CATIE, que es el que tienen que seguir para redactar y para poner las citas y las referencias bibliográficas. Luego están las metáforas, que yo creo que todos las dieron en el colegio, ¿verdad? Que son una figura literaria que se dice una cosa mencionando otra, como amigo, me estoy ahogando en el trabajo. ¿Ok? Entonces aquí la idea es transferir el significado de una cosa a otra. Igual es otra de nuestras herramientas que tenemos en el lenguaje a la hora de redactar. Los símiles son más simples que la metáfora en el sentido de que también se unen a otro elemento, pero de una forma más sencilla, por comparación o por semejanza. Entonces, un ejemplo claro es, nos vamos al estreno rápidos como el rayo. Los hipérboles son exageraciones. ¿Qué hacemos? Y las reiteraciones es repetir una palabra varias veces. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste. ¿Ok? Este es de San Juan de la Cruz. O sea, ¿cómo utilizamos varias veces la misma palabra simplemente para que suene bonito? Y las palabras valorativas, ¿verdad? Que son las que se utilizan para expresar opiniones, sentimientos y pensamientos sobre X cosa. Entonces tenemos los sustantivos, los adjetivos y los verbos. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Como muy básico, ¿verdad? Yo sé que lo ven como muy básico, pero es que son cosas que les van a preguntar o que van a hacer ahora en los foros y prefiero que los veamos desde ahorita por si tienen alguna duda después, me expliquen o me pregunten al respecto. Sí, no, pero estamos bien, yo creo, pero está claro ahí. ¿Ok? Vamos a ver ahorita un poquito de redacción. ¿Ok? Esta es la redacción que nos sirve para hablar de los párrafos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de redacción, tenemos el párrafo como una unidad de texto que va a desarrollar una sola idea. Entonces, ahí van a tener una idea líder y otras que van a respaldar a esa idea líder. Cuando hablamos del párrafo también tiene una estructura específica. Esa idea temática, la básica, la oración, la primera, la principal, que es la oración temática, el desarrollo y una conclusión y cierre que sirve para cerrar la idea y para unirla a lo que sigue o al siguiente párrafo. Esa sería la estructura de un párrafo. Generalmente son 5 o 6 frases las que debe tener. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la oración temática. Todo esto sería un párrafo. La oración temática sería esta. La contaminación del aire es un problema creciente en las ciudades modernas. El desarrollo vendría a ser, en los últimos años, los niveles de contaminación han aumentado debido al incremento del tráfico vehicular y la industria. Estudios recientes muestran que la calidad del aire en muchas ciudades está muy por debajo de los estándares recomendados por la OMS. Además, la contaminación del aire está asociado con diversos problemas de salud
como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entonces, si ustedes ven estas 3 frases, van a apoyar a esta primera. Y son, al mismo tiempo, para que vean, son citas no textuales en donde se pone el autor y la página. El autor y el año, nada más. No se pone la página porque si se pone la página serían textuales. Todo párrafo, además, tiene que tener coherencia y cohesión. Es decir, debemos centrar el párrafo en una sola idea y debe estar conectadas de manera lógica. ¿Y cómo las conectamos? Bueno, para eso existen los conectores, ¿ok? Que son para dar detalles, para organizar, para explicar, para indicar una causa, para datos del punto o para introducir un tema. Entonces tenemos conectores con los que vamos a unir las frases que vamos a trabajar. De forma que sea una sola cosa, ¿verdad? Entonces, para mantener el interés del lector es importante variar la longitud de las oraciones. Como les dije, son 5 o 6 frases, pero además no tienen que ser todas del mismo tamaño. Unas son largas y otras son cortas. Siempre, siempre, siempre se debe respaldar las afirmaciones de la frase temática con citas, con ejemplos, con fuentes confiables. Esto lo van a ver en el tercer foro, porque tienen que revisar cuáles son las fuentes confiables. No, no todo en Internet es cierto. Ustedes van a tener que aprender cuáles son fuentes a las que puedan utilizar o no. En este sentido, hay qué sé yo, Wikipedia es una página que sí te puede dar información, pero que cualquiera puede editar y cambiar. Entonces, Wikipedia no es una página, pues, digamos, confiable. Hay que buscar las ORGs, hay que buscar páginas que sean confiables para obtener información. Siempre, como les decía, es necesario revisar y editar, y ir aprendiendo, ir practicando, siempre, siempre sigue uno practicando para la parte de redacción. Ahora, veamos unos ejemplos. Por ejemplo, los altos niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero están provocando un aumento de la temperatura global. Además, la deforestación está reduciendo la capacidad de la Tierra para absorber estos gases. Los científicos advierten que, si no se toman medidas, las consecuencias serán catastróficas para el medio ambiente y la humanidad. ¿Cuál sería la oración temática adecuada para este párrafo? Los niveles de concentración del dióxido de carbono. No, Digamos, una que incluya las tres frases. Estas son 3 frases que bueno, sí, apoyan es que una oración temática. ¿Cuál sería la oración temática que apoyarían estas frases? Tiene que ser algo sobre la crisis climática o el medio Sí, ambiente, ¿verdad? sí, más que todo el medio ambiente, sí, porque hay Ujú. deforestación y también que, digamos, los científicos advierten, entonces sí, sería Exacto, algo. sí. Sería algo que tenga que ver con Ujú. el ambiente. Ahora, si yo tengo una oración que dice, el ejercicio regular tiene múltiples beneficios para la salud mental, ¿qué elementos podrían servirnos aquí? Tenemos que pensar por lo menos en 3 o 4 frases, buscar en información, buscar internet, etcétera, cosas que apoyen esta idea, que el ejercicio regular tiene múltiples beneficios para la salud mental. Entonces yo podría poner
que libera endorfinas, que son sustancias químicas en el cerebro, además que la actividad física produce niveles de hormonas del estrés, las reduce y baja el estrés y la depresión y la ansiedad y mejora la calidad del sueño. Entonces ahí yo estoy poniendo frases que lo que hacen es reforzar esta oración temática y de esa forma creo un párrafo, ¿verdad? Como esto como un objetivo general y hacer, digamos, de ese mismo párrafo, hacer un objetivo general y hacer un buen desarrollo después con buena información. Ya, Pues no, yo no diría, Kevin, como objetivo general, más bien como oración básica, ujú, porque si ujú. nos vamos a objetivos, estamos hablando de otra cosa. Mejor Ujú. veámoslo como una oración básica que Oración, sí, tenemos oración, que, mejor, sí. sí, que tenemos que apoyar. Entonces, por ejemplo, vean este párrafo. La contaminación del aire es un problema serio. Los carros emiten gases nocivos. La gente sufre enfermedades respiratorias. Es necesario tomar medidas. ¿Qué pasa con este párrafo? No hay unión, parece un robot leyendo Y eso. no tiene coherencia, digamos, no tiene un... Ajá, ni cohesión. Entonces a esto lo que le va a faltar son conectores, explicación, poner un poco más de información, ¿verdad? Para ir arreglándolo y lo que y se pueda comprender. ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy yendo rapidísimo porque ustedes no me hacen preguntas, jóvenes. Yo creo que estamos bien, yo ahí veo que vamos bien. Ok, vamos a ver entonces. Eh, Vamos a ver lo que es la elección del tema. Entonces, como les decía, ustedes para este trabajo de investigación o para este curso, se les va a solicitar una investigación. Esta investigación es de tipo de revisión bibliográfica. No implica para nada, no implica trabajo de campo, no implica revisión, cuestionarios, ni entrevistas, ni nada de eso. Es una revisión bibliográfica no sistemática. ¿Ok? Entonces, en este momento, ustedes lo que tienen que hacer es elegir el tema. Si yo sé que por el momento en la página no se los está pidiendo, pero sí yo les pediría que empiecen a hacerlo lo más pronto posible porque si no nos atrasamos. Y hay veces que cuando llegan a la entrega, yo no he aprobado el tema y está mal puesto el tema. Entonces ahí tienen problemas al tener que volver a empezar. Entonces, entre más rápido ustedes vayan eligiendo su tema, más rápido podemos montar lo que nos falta. ¿Qué es lo que tienen que hacer de primera instancia? Bueno, lo primero que hay que hacer es elegir el tema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la elección del tema, hablamos de ese paso inicial que es importantísimo para seguir con el trabajo. Puede partir del área de estudio de ustedes, de lo que están haciendo, de lo que están estudiando, de por qué les interesó trabajar eso, de problemas actuales en su comunidad o en su entorno, o intereses en su vida cotidiana específicamente, ¿verdad? Entonces, de ahí puede salir el tema. Tomamos en cuenta cuál es el tipo de estudio que se solicita. Como les digo, es un estudio de revisión bibliográfica no sistemática. Esto significa que van a ser tipo 10 páginas y ahí va incluido varias cosas. Este trabajo no lleva trabajo de campo y es un trabajo que tiene que ser muy delimitado. Tienen que fijarse en los retos y necesidades que hay en su entorno físico y social y las necesidades reales que existen en su comunidad. Eso les puede ayudar a la hora de elegir un tema que les interesa. Ahora, cuando ustedes tienen el área, digamos, me interesa la piña, producción de piña. Entonces vamos a ver qué se estudia de eso. De aspectos del área de estudio de la piña. Bueno, se puede estudiar la producción, se pueden estudiar las plagas, se puede estudiar el tipo de suelo, se puede estudiar los efectos de la producción de piña
los efectos malos o los malos efectos que puede tener en el suelo la producción de piña, por ejemplo. ¿Hacia dónde se dirigen los debates? De lo que más se refiere, qué es lo que más se pelea o de lo que más se habla sobre eso. ¿Qué sugieren sus profesores en esas áreas? ¿Qué salen las noticias? ¿Qué problemas hay en la comunidad o cuáles son las líneas de investigación que pueden servirme para mi tema? Son preguntas que se pueden hacer ustedes a la hora de elegirlo y empiezan a explorar. Entonces entran en Google Académico o en EBSCOhost, esto está en la biblioteca virtual de la universidad, y van a bibliotecas virtuales, puede ser a revisar revistas, tesis, repositorios, etcétera, donde pueden determinar por dónde va o qué se ha estudiado hasta el momento al respecto. Entonces buscamos, esa exploración busca qué causa ese problema, quiénes están involucrados, dónde es que se da, qué consecuencias o efectos causa el problema, si es percibido por varias personas o no, qué tipos se pueden dividir de ese problema, cómo lo clasificamos, en qué etapa sucede el problema o cómo se puede hacer algo mejor para que no se dé ese problema. Todo este tipo de cosas ustedes se las preguntan. Eso es lo que ustedes tienen, esto es a lo que me refiero con exploración. Explorar las diferentes aristas que tiene el tema que a mí me interesa. En la página de Moodle también, en el sistema, van a encontrar un video que se llama El problema, cómo crear el problema o el tema con mandalas. Entonces, es algo así. Entonces, ustedes ponen aquí, por ejemplo, yo pongo aquí la piña. Entonces, ¿qué hay sobre la piña? Bueno, la piña hay cosecha, producción, plagas, contaminación. Ok, digamos que de todos estos a mí me interesa plagas. Ok, plagas, tipos de plagas que hay. Vuelvo a hacer uno de estos, ¿verdad? Otra vez. Plagas en la piña, ok. Tipos de plagas, forma de solucionarlas. Y cuando ya definí, bueno, voy a ver cómo se solucionan. Ok, puede ser piña, tipos de plagas, cómo solucionarlas y si son químicos o no químicos. Entonces, ¿qué voy a estudiar de eso? Ah, bueno, voy a estudiar las ventajas y desventajas de utilizar venenos de base química para eliminar las plagas de la piña. Y ahí ya tengo un problema. ¿Ven cómo lo fui reduciendo, reduciendo, reduciendo? La idea es reducir, reducir, reducir y delimitar mi problema, porque es un trabajo pequeño. Hay que delimitarlo. Y con ese video de bandaras, ustedes se pueden ayudar a hacerlo. Piden opiniones a otras personas cuando ya tienen esa idea. Y del tema, cuando ya tienen el tema, vamos a ponerlo. Ese tema entonces es el título del trabajo, tiene que ser de 12 a 15 palabras, debe ser comprensible y conciso. Entonces, cuando yo ya tengo ese tema, voy a sacar el problema. De ese tema sale el problema. El problema tiene que ser una pregunta de investigación. Tiene que ser de posible resolución empírica y no puede ser un problema que se conteste con sí o no, por supuesto, no puede ser una pregunta de sí o no, pero tiene que ser un problema y que esté orientado o que esté establecido en tiempo y en espacio. ¿Qué significa esto? ¿En dónde y cuándo? ¿En dónde es la comunidad en que se va a hacer? Si yo estoy hablando de los beneficios, ventajas y desventajas de usar, que se me va el nombre de eso, los químicos contra las plagas en la región de Guanacaste, Costa Rica, durante 2025, durante el segundo cuatrimestre del 2025. Entonces, Guanacaste, Costa Rica es el lugar, el espacio, y el tiempo sería cuándo voy a hacer la investigación, que todos ustedes van a hacerla durante el segundo cuatrimestre del 2025. Entonces, estoy diciendo cuándo y en dónde. ¿Para qué? Digo cuándo y en dónde, porque el trabajo, generalmente cuando hacemos un trabajo de investigación, lo que buscamos es que alguien lo vaya a leer alguna vez y tenemos que decirle cuándo fue que investigamos eso.
para que tomen en cuenta que los datos que hay en ese trabajo son de tal época y de tal año. Ay, ¿qué es esto? Cuando ya tengo ese problema, voy a sacar el objetivo general. Y el objetivo general es el problema, igualito que el problema, solo que en forma, no va a ser en forma de pregunta, sino que va a ser en infinitivo. Es el problema, solo que en infinitivo sin signos de pregunta. Es exactamente el problema, pero en infinitivo, sin signos de pregunta. Y los objetivos específicos, que van a ser mínimo 3, provienen de ese objetivo general. Es decir, ¿qué pasos tengo que hacer yo de mi objetivo general, para llenar ese objetivo general? ¿Qué tengo que conocer para llenar mi objetivo general? Si mi problema era, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar fertilizantes? No son fertilizantes. Se me olvida el nombre. ¿Cómo se llaman las que se usan ustedes que son de agronomía? ¿Cómo se llama lo que se usa para matar las plagas? Plaguicidas. Gracias. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar plaguicidas químicos o naturales en la producción de la piña en Guanacaste durante el segundo cuatrimestre del 2025? Ese era mi problema. Entonces, el objetivo general sería determinar cuáles son las ventajas y desventajas del uso de plaguicidas químicos o naturales en la producción de piña en Guanacaste durante el segundo cuatrimestre del 2025. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Determinar cuáles son las ventajas de utilizar plaguicidas químicos o naturales, determinar cuáles son las ventajas de usar plaguicidas químicos y naturales, y la tercera sería comparar las ventajas y desventajas de los, ¿ok? Y para hacer esos objetivos, me voy a basar en Bloom. Esta es la taxonomía de Bloom. Se utiliza en varios niveles de pensamiento, en varias carreras, bueno, todo lo que es investigación va a utilizar a Bloom. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuáles son las palabras que debemos utilizar de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Generalmente nosotros nos mantenemos aquí en conocimiento y comprensión, porque nuestro trabajo no es de aplicar, puede ser de analizar o de evaluar. Pero el trabajo de nosotros es muy pequeñito, entonces tiene que estar más que todo en conocimiento y comprensión. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Sí, profe, permiso, yo tengo una duda. Sí. En ese trabajo, bueno, obviamente hay que hacer una gran investigación bibliográfica, ¿verdad? Pues Pero, ni tan digamos, gran. sí, o sea, pero digamos, se basa en eso, digámoslo así. Ajá. Más sin embargo, se le podría agregar de conocimientos personales u opiniones personales, como para reforzar, ¿verdad? La investigación bibliográfica que se va a hacer. O Pues no, todo tiene que ser investigación. todo debe ser investigación. Ok, digamos, como dar la opinión de eso que se investigó o algo así, no. Tal vez en conclusiones. Ok, entiendo. ¿Ok? Una investigación como tal se basa en lo que dicen los diferentes autores. Ustedes para esta investigación les van a, si mal no recuerdo, les van a solicitar 5 fuentes, 5 artículos o 3 artículos y 2 libros, todos mayores del 2020 en adelante. Que para la segunda lección técnica, la segunda tutoría sincrónica, les voy a explicar cómo se buscan y eso. Pero el, el trabajo lo que va a implicar son solo esos 5 libros o 5 artículos. No, 3 artículos y 2 libros o 5 artículos. Entonces, la idea de un trabajo de investigación es buscar información que digan los expertos en diferentes áreas. Nosotros,
como investigadores, no ponemos nuestra opinión, porque somos lo más objetivos o lo menos subjetivo posibles. Entonces no ponemos ni nuestra opinión, no dejamos, la idea del investigador es no permitir que su opinión interfiera con la investigación como tal. Puede que al final, en las conclusiones, se pueda poner algo, pero basado todo en teoría. Por eso es que se habla tanto del ICACATIE, en donde todo tiene que ir reforzado y referido a algún autor. Esta parte que sigue, ya que es la última parte de la exposición de hoy, generalmente no la doy, pero creo que es importante, de acuerdo a las clases anteriores, que nos pongamos de acuerdo para que veamos, más que todo, cómo están empezando, como para que no se pierdan. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la primera semana lo que hicieron fue el foro de presentación, que ahí les pedí que por favor pusieran la carrera en la que están. Entonces, lo primero que se hace en semana 1 era revisar las orientaciones académicas, que por cierto ahí encuentran, bueno, ustedes son todos de agronomía ahorita, entonces ahí encuentran lo que es el ICACATIE para que hagan las referencias bibliográficas y las citas textuales y no textuales durante Una las... pregunta. Sí, En el ICACATIE se cita y se referencia igual que como APA 7. no, por eso es diferente. Si usted ya maneja el APA 7, va a ser un poco más fácil para usted, porque se parece bastante al APA 7, pero tiene sus diferencias. Por ejemplo, en las referencias bibliográficas, el año no va entre paréntesis. Ok, esa es una de las diferencias. Hay algunas más diferencias, por eso te recomiendo que revises el documento que está ahí en las orientaciones académicas sobre ICACATI. También Bueno, hay, gracias. con gusto, ver los videos, hacer las lecturas, llenar el foro y bueno, venir a la tutoría 1, ¿verdad? Ahora, para la clase 2, también hay varias lecturas y videos que deben revisar. Generalmente eso se hace el lunes. El año pasado o el cuatrimestre incluso pasado, se solicitaba a los estudiantes entrar todos los días al foro. En este cuatrimestre solo deben entrar 3 veces. Lunes o martes se eligen los temas que se van a contestar, siempre poniendo la pregunta. La siguiente día se hace una reflexión crítica y a la tercera se hacen réplicas a los compañeros, 2 compañeros. Recuerden, saludar, buenas tardes, buenas noches, profesora, compañeros, despedirse al final, usar por lo menos 3 citas, sí les aconsejo que utilicen citas de libros, no solo los que les da la universidad y los que aparecen ahí, sino que también busquen ustedes aparte, por lo menos uno más. ¿Ok? Las referencias y ponen la bibliografía. En semana 3 es cuando ustedes, bueno, todo lo demás, las 3 participaciones del foro, pero es en esta en que es el propuesta de tema, problema y objetivos. Entonces, esa propuesta yo tengo que aprobarla antes de que empiecen a hacer el trabajo. Entonces, entre más rápido me lo pasen, mejor, porque entonces ya la van a tener lista y vamos a empezar antes. El punto oficial o el medio o canal oficial con la universidad es el correo de la universidad. Entonces ustedes van a escribirme por ahí, me mandan el tema, problema y objetivos y yo les ayudo a delimitarlos. Y cuando se los apruebe, ya pueden empezar a investigar. Semana 4, igual, empiezan a buscar información. Ya para este lugar se supone que ya deben estar aprobados todos los temas. Y entra la tutoría sincrónica número 2, que es el 22 de junio, donde vemos ICACATIE, vemos revisión de la investigación como tal, que es cada parte de la investigación que deben hacer, cómo se va a presentar, etcétera.
Aquí siguen trabajando con el tema de investigación, igual pueden seguirme preguntando. Y viene el foro académico 3, igual contestar las preguntas, siempre usar citas, usar referencias, escribir bibliografía y hacer las réplicas a sus compañeros. En la semana 6 les piden la lectura de Ica, Katia y APA 7, que ya para ese momento ustedes probablemente ya lo han leído. Y las participaciones. Ok, en semana 7 es la entrega de la tarea número 1. Esta tarea número 1 es el trabajo de investigación completo. O sea, ya para este momento tiene que estar terminado. Como les dije, son de 8 a 10 hojas. Y en la semana, en la clase, en la segunda sesión sincrónica les doy el índice de cómo tienen que acomodarlo y todo. Tienen que tener la bibliografía y tienen que tener una cosa que se llama bibliografía comentada, que es tomar las 5 fuentes que se les solicita y comentarlas. Es un trabajo pequeño, pero tiene que ser hecho con mucho cuidado, tener citas bien hechas, referencias, redacción, ¿ok? Todos los elementos que van a ir ustedes viendo a lo largo de las clases. Entonces, esta semana 7 se entrega ese trabajo terminado. En semana 8, yo se los devuelvo, revisados. Sigue el foro académico 4. Y en la semana 9, ustedes deben entregar de ese trabajo de investigación que hicieron. Van a hacer un video de ustedes explicando el trabajo y para eso van a utilizar PowerPoint y un guión, ¿verdad? Entonces, mandan el video y además mandan el PowerPoint solo y el guión antes del 27 de julio, en esa semana 9. Entonces, mandan el video, el material de apoyo, el 27 de julio, o sea, esa semana del 27 de julio. Y después, ese mismo trabajo lo van a presentar personalmente en clase, en las sesiones sincrónicas 3 y 4. Entonces, estas presentaciones individuales duran de 5 a 8 minutos y son solo esos días, 26 de julio y 2 de agosto. A partir, yo creo que en semana 3 ya pongo las listas para que se apunten, ya sea para una semana o la otra. Tienen que exponer, todos tienen la nota, la exposición. Y ustedes me preguntan, ¿por qué? Si mandé video y material de apoyo y guión, ¿por qué tengo que exponerlo también? Bueno, precisamente porque esto es un curso introductorio y nosotros que necesitamos que ustedes salgan de aquí sabiendo grabar videos y exponiendo. Entonces, en ese sentido, necesitamos que hagan las dos cosas. Entonces, del 26 de julio y el 2 de agosto van a ser las exposiciones de cada uno de ustedes. Yo pongo las listas, ustedes por favor se apuntan. En la semana yo les digo, esta semana me empiezan a decir, cuando se llene la primera, sigue, ya los que queden se van a la que queda. Y en la semana 11 se entrega la tarea número 2, que es la tarea número 1 que ya habían entregado, solo que con las sugerencias y las correcciones que yo ya les hice. Es entregar la tarea 2 con todo lo que se les pidió que arreglaran. Esa es la tarea 2. Y en la semana 12 ya se entregan las notas. 12 o 13. ¿Dudas? Profe, yo tengo Profe, una duda con el... Ajá. Tranquilo, compañero, explique usted. bueno, profe, en la semana que hay que exponer lo que ya nosotros hemos hecho en la investigación. Sí, lo mismo que pusieron en el video. Ah, Es lo bueno, mismo, gracias. solo que en persona. Sí, jóvenes, ¿quién más? Profe, yo tengo una duda con el foro, bueno, con este que viene la próxima semana. Ajá. En la primera parte del párrafo, perdón, la explicación de qué es el orden lógico construcción lineal,
Eso se basa solo en citas, nada más, o sea, del libro y de otras partes. Ajá. Igual, no opinión personal, solo citas Nada, explicando qué es. exacto. Nada de opiniones personales. Ok, después en el párrafo temático original hay que elegir una de esas tres: coordinación, yuxtaposición y subordinación. Sí, espérate que estoy tratando de entrar al sitio, pero yo no sé por qué no me está dejando. Yo también he estado teniendo problemas para entrar ahí. Y yo creo que hoy estaban haciendo en la tarde arreglos, así que no sé qué decirle. No, no me dejó entrar. Ah. Si quieres se lo leo, profe, porque yo le saqué una fotografía como no me dejaba entrar. Sí, porfa. Dice, redacte un párrafo temático original sobre un aspecto de su carrera, ingeniería agrónoma o enseñanza de las ciencias, que integre Ujú, oraciones mediante coordinación, yuxtaposición y subordinación. Se pide ujú, que sea un párrafo de 12 a 14 oraciones, por ujú. ejemplo, sobre los efectos de la contaminación del agua en los ecosistemas naturales o sobre una zona boscosa de Costa Rica. Ok, ahí es muy importante dos cosas. Se ha dado en ese preciso tema que le piden a inteligencia artificial que les haga el párrafo. No lo hagan porque todas quedan iguales. Primer punto, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, se los juro que no, y cuando les enseñe, les voy a enseñar algunos tips para usarla, pero no lo usen, háganlos ustedes, por favor. ¿Y cuál es la pregunta? Que si hay que elegir una de las tres, profe, una de esas tres formas. Me parece que sí, déjame ver, yo creo que es esto, vamos a ver. No, no me deja entrar. Perdón, Pablo, la verdad es que no me acuerdo y no lo tengo aquí. No lo tengo aquí eso. Y no me acuerdo si hay que elegir las tres o hay que usarlas todas. Pero te prometo que mañana vuelvo a intentar entrar y si lo encuentro de una vez te digo. Ah, ok, sí, está bien, profe. Y ese, como dice, un párrafo temático original, ese sí es creado por mí, ¿cierto? O sea, exponiendo algo sobre... Exactamente, es como los que vimos ahora en clase. Son párrafos temáticos, tienen una frase básica y unas varias frases que apoyan la frase básica. Ok, listo, muchísimas gracias, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario, jóvenes? Bueno, ustedes tienen, como les digo, mi teléfono para que me pongan WhatsApp. Si yo no estoy dando clases, pues contesto inmediatamente. Pero el canal oficial es el, el correo de la U, ahí en Moodle. Yo reviso todos los días en la mañana, reviso, así que les contesto. Si puedo revisar más de una vez al día, de verdad que lo hago. Pero estoy atenta a la revisión. Sí me extraña que no pueda entrar, pero a ver, aquí está, de 8 a 12:30, sí, ves, hasta las 12:30. Dice, por otro lado, el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio, en horario de 8 a 6 de la tarde, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en algunos equipos de la ONED, por lo que durante este periodo se podrían presentar interrupciones temporales en el acceso a todas las aplicaciones en línea, incluyendo el campus virtual. Ya vimos por qué no se puede entrar. Entonces hoy hasta las 6 no se puede entrar. Igual, si Dios lo permite, yo voy a ponerles esta clase, queda grabada y yo les mando por correo el link donde está la clase que vimos, por si la necesitan ver algún punto o alguna cosa, ahí queda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Bueno, si no tienen preguntas, entonces muchas gracias. Dios los acompañe. Nos vemos en la sesión 2, por favor. Y ahí los estamos hablando por el correo o por WhatsApp. Chao, gente. Pero, Gracias, hasta luego. profe.
Gracias. Luego. Gracias, profe. Luego, profe, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, gracias.